Dios, disponemos nuestro corazón, disponemos nuestra mente. Queremos que tú obres, que tú trates, que tú hables y nos dirijas a estar en una sintonía y en una armonía con tu corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Podéis tomar asiento. Este libro es súper interesante. Es el libro de la doctrina y enfocado en la doctrina pentecostal, es decir, en lo que nosotros creemos. Y es importante que estudiemos la palabra de Dios, es importante que estos estudios bíblicos los hagamos, pero sobre todo si vamos a entrar en nuestros cimientos, en nuestros orígenes, en nuestras creencias, es importante tener un buen cimiento para que después la casa, el edificio no se tambalee. Entonces yo os animo sinceramente, y vuelvo a repetir, a que compréis el libro y a que hagáis toda la escuela bíblica, porque es algo que el día de mañana va a repercutir en bien para vosotros. El libro, pastor, repite. Ya lo dije al principio. ¿Tú no lo tienes? ¿Lo quieres? Sí, yo quiero. Pues sigue. Ostras, ¿cómo maneja? Vamos a comenzar con un tema primordial, vital para nuestra creencia, y es la inspiración de las Escrituras. Pero no solamente lo vamos a basar en la inspiración, sino que lo vamos a basar en todo lo que es la Escritura Santa, en todo lo que tiene que ver con la Biblia. La Biblia es el libro más importante de toda la historia. No ha habido libro más influyente que la Biblia. A pesar de ser de los libros más antiguos que se siguen publicando, o el más antiguo, sigue siendo el bestseller que se vende más al cabo de todos los años. No hay libro que se venda más, no hay libro que influencie más. Está catalogado como el mejor libro de la Biblia. Algunos lo toman como libro de ficción y otros lo toman como palabra de Dios. Pero cualquier hombre que sepa de literatura te puede hablar de la Biblia. Es un libro que se ha traducido a más de 2.287 idiomas y dialectos. La Biblia en sí es palabra de Dios. No hay más. Para nosotros debe ser nuestra norma de fe y conducta. Yo quiero, antes de comenzar, para abrir un poquito el apetito, hablar sobre algunas curiosidades de la Biblia. Pero lo vamos a hacer en plan juego. Yo hago una pregunta y vosotros respondéis. Respondemos ordenadamente, levantando la mano, y yo doy paso a quien venga aquí a levantar primero la mano. Curiosidades de la Biblia. ¿Cómo se divide la Biblia? Esto es muy fácil. ¿Vicky? Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Cuántos libros hay en cada uno de ellos? ¿Alguno? ¿Daniel? Antiguo 39, Nuevo Testamento 27. El libro más largo de toda la Biblia. Salmos. El libro más corto de toda la Biblia. Este no es tan fácil, ¿eh? ¿El libro qué? Más corto. ¿Tercera de Juan? ¿Tercera de Juan o segunda de Juan? Primera de Juan. Es una de las de Juan.
Es una de las de Juan. Tercero de Juan. Juan, macho, hay tres. Habéis dicho primera y segunda y estoy diciendo que no. A ver, por falta. La Biblia tercera. No, segunda. Primera y tercera no son. Falta una. Segunda de Juan. ¿Te la han dicho segunda de Juan? Han dicho tercero. Te han dicho primera y segunda. No han dicho primera y tercera. Libro más corto de la Biblia, segunda de Juan. Ahora, capítulo de la Biblia más largo de la Biblia. Salmo 119. Salmo 119. Capítulo más corto de la Biblia. ¿Qué? Sí, pero ¿dónde está? Está diciendo el libro, está diciendo cuál es el Capítulo más corto de la Biblia. ¿Cuál es el capítulo más corto de la Biblia? Os lo voy a leer a ver si alguno por casualidad. Ir pensando. Capítulo más corto de la Biblia. No. Salmo 117. 117. Muy bien. Salmo. Salmo 117. Salmo más largo, 119. Salmo más corto, 117. Y ahí va la curiosidad. ¿Cuál es el capítulo que está en el medio de la Biblia? 118. ¿Cuál es el versículo más largo de la Biblia? El versículo. Versículo más largo de la Biblia. ¿Nadie tiene idea? Es Esther 5:8. Ir a buscarlo, por favor, aquellos que tengan Biblia. Esther 5:8. Esther 5:8. Yo lo voy a leer, ¿vale? Dice: si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que les preparé, y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. Un versículo. ¿Alguien lo tiene ahí? ¿Sí? Léelo sin respirar. Si hay algo gracia ante los ojos del rey y si trata el rey Otro intento. ¿Quién tiene el versículo ahí? El 8. Sin respirar. Si he hallado gracia ante los ojos del rey y si place al rey otorgar mi petición y conceder a mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que le preparé y Esther 5:8 es el versículo más largo de la Biblia. ¿Y cuál es el versículo más corto? Juan 11:35. Juan 11:35, ¿qué es? Jesús lloró. ¿Hay algún libro de la Biblia que no menciona a Dios? ¿Algún libro de la Biblia que no mencione a Dios? En la Biblia, la palabra de Dios, ¿hay algún libro que no mencione a Dios? Esther no menciona en ningún momento a Dios. ¿Cuál fue el primer libro escrito del Antiguo Testamento? Bueno, eso es una teoría. No, eso es real. No, fue Job, el hombre temeroso de Jehová. El último libro del Antiguo Testamento, cronológicamente, claro. ¿Alguna otra acción por ahí? ¿Han dicho Malaquías? ¿Deuteronomio? ¿Has dicho?
Bueno, el último libro del Antiguo Testamento es Malaquías. Es Malaquías 400 años antes de Juan el Bautista. Justo antes de los 400 años del silencio. El primer libro del Nuevo Testamento. No. No. Marcos fue el primer evangelio, no el primer libro. Primero van los evangelios. No. Santiago. El último libro escrito del Nuevo Testamento. Sí. Pero lo de Santiago, ¿por qué? ¿Qué base tiene eso de que sea Santiago? Porque se escribió antes. ¿Pero por qué se escribió antes? Porque hay prueba, los escritos originales se estudiaron y tenían pues su manera de escribir, y por su manera de escribir y su fecha cronológica fue escrito antes. O sea, después vinieron los evangelios y más tarde las epístolas. Lo que pasa es que la confusión viene cuando, como en la Biblia se nos pone primero los evangelios, creemos que son escritos cronológicamente así, pero la Biblia no es cronológica. La Biblia no va por tiempo. No está Mateo primero escrito ni nada. Y luego aparte las experiencias de Jesús están primero, luego está la experiencia después de Jesús, y eso nos confunde creyendo que viene después lo otro. Pero no es cronológica la Biblia. La Biblia no es cronológica. Y cuando estudiamos cada uno de los libros de la Biblia, casi todos están fechados. Casi todos están fechados y todos coinciden en que Santiago es el primer libro del Nuevo Testamento. ¿Cuántos años se tardó en escribir desde el primer libro, que fue Job, hasta el último, que fue Apocalipsis? ¿Esto se ha hablado alguna vez? Sí, pero en el Nuevo Testamento. 1600 años. ¿Y cuántos autores aproximadamente tiene la Biblia? 40 autores. Muy bien. No sé si esto ha abierto el hambre o ha abierto el sueño, pero esto va un poco mal, ¿no? Pero bueno, vamos a comenzar con el estudio un poquito más profundo. No nos vamos a guiar directamente por el libro que estamos haciendo, ya que todo lo que habla, yo tengo otro libro que lo habla un poquito más profundo. Entonces nos vamos a ir guiando por este libro, pero vamos a tratar más profundamente a través de el libro de la asignatura de Bibliología del CESTAT. ¿Qué es la Biblia? Alguien responda, por favor. ¿Qué es la Biblia? Una colección de libros. Muy bien. Viene del griego biblión, que es libros. Después se le definió en un singular femenino y fue a parar en la Biblia. Pero viene de biblión en griego, que significa colección de libros o libros. No, biblión. Las raíces de los libros vienen desde el Antiguo Testamento, y lo podemos ver en Daniel 9:2, cuando dice: en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente los libros, el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías. Ya Daniel podía buscar en los libros, en aquellos papiros que los profetas habían escrito, que Moisés había escrito para el pueblo judío.
Es decir, desde muy temprano se escribió la palabra de Dios. Podemos también denominar a la palabra de Dios de otras formas, como a las Escrituras, a la Biblia, como palabra de Dios. ¿Sí? ¿Qué más? Sagradas Escrituras, la Biblia, el Libro Santo y mil maneras. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento son las dos partes que lo dividen, pero la palabra testamento, ¿creéis que es la adecuada? Porque realmente no son diferentes pactos. ¿Por qué testamento? Testamento fue traducido del hebreo berit, en griego diadeke, que quiere decir la última voluntad. Berit, diadeke, al griego, traducido al español, última voluntad. Podemos llegar a aceptar la palabra testamento, una, porque es la que nos impusieron, y dos, porque podemos entender que al principio Dios tenía un plan y es la antigua última voluntad y la nueva última voluntad. Dios tenía un plan que por gracia cambió. Y la última voluntad cambió y ahora hay una nueva última voluntad. Los libros de la Biblia, ¿qué clasificación tienen? Dentro del Antiguo Testamento, ¿qué diferente? Pentateuco, históricos, proféticos, poéticos. Esto da pena, Pentateuco, ¿que va de dónde a dónde? De Génesis. De Génesis a Deuteronomio, que también le podemos llamar por el nombre hebreo que es. El nombre hebreo es la Torá. Después de Génesis a Deuteronomio comienza otro tramo de libros que es los libros históricos. Hay dos secciones dentro de estos libros. Están los pre-exilio y post-exilio. Los 9 primeros de Josué a Ruth, si no me equivoco, son los preexílicos, mientras que después Esdras, Nehemías y Esther son posexílicos. Después de los históricos, ¿cuáles van? Los poéticos, ¿que cuántos son? ¿Cuántos? 5. Y son Job, Salmos, Proverbios, Cantares, Eclesiastés. Muy bien. Y después vienen los proféticos, que también se pueden dividir en dos: profetas mayores, profetas menores. Los profetas mayores son Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel y es un derivado de uno de los 4. El profeta Llorón escribió 2 libros, Jeremías y Lamentaciones. Y hay 12 pequeños libritos que son inmemorizables. No hay persona humana que se los pueda aprender de carrerilla. Y estos son muchos ya. ¿Cómo vas a ver eso de memoria? Son, a ver, comenzar a cantar. 1, yo, comenzar a cantar en orden, por favor, me pierdo. Oseas,
Joel, Amós, Días, Jonás. Nahum, Abacús, Sofonías, Zacarías. Ahora mi cuñada. Se lo sabe de memoria. En nuestro orden, el Antiguo Testamento se divide en Pentateuco, históricos, poéticos y proféticos. Pero en el orden judío se divide en Torá, son los 5 primeros, Nebijim, que son los profetas, Ketubim, que son las escrituras, y los históricos, que son los que nos cuentan la historia del pueblo. Nebijim, que son los profetas, se escribe N-E-B-I-H-I-M. Nebijim. Nebijim. Y Ketubim se escribe con K. Ketubim. Pero después sigue el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, ¿qué orden tiene? Comienza con los Evangelios. ¿Qué cuántos son? 4. Sigue con que se denomina histórico. Sigue con Romanos, muy bien. ¿Pero con qué departamento? Con las epístolas. Y por último está el libro de Revelación, que es la profecía del Antiguo Testamento. Hoy en día encontramos nuestras Biblias divididas por capítulos y versículos, pero esto no es como lo escribieron los autores, no fue como Dios lo inspiró ni lo reveló. Tal cual encontramos la Biblia hoy, viene desde el Códice del Vaticano, que comenzaron a poner algún que otro punto, alguna que otra puntuación, pero después en el 1227 el arzobispo de Canterbury dividió la Biblia tal cual como la encontramos hoy. Es decir, en el siglo XIII se hizo la división por capítulos y versículos que encontramos hoy. ¿Eso quiere decir que la Biblia no es totalmente inspirada por Dios? Inspirada sí, pero manipulada, supongo. Yo tengo un libro en casa que dice: no todo lo que hay en nuestras Biblias es inspirado por Dios. ¿Qué pensáis con ese título? Que no es cierto. Por aquí, ¿qué pensáis? Hombre, como dice, el orden de factores no altera el producto, ¿no? ¿Qué tiene que ver eso con esto? Que da igual cómo ponga el libro y en qué orden, que el contenido no lo cambia. El contenido sí es inspirado. Una cosa son las formas de decirla o de escribirla. Pero la esencia de lo escrito es inspirado. En su plena totalidad, lo que tenemos en nuestras Biblias, en cualquiera de nuestras Biblias, esto es muy controversial, pero no todo lo que tenemos en nuestras Biblias es real. Todo lo que inspiró Dios en los autógrafos, en los escritos originales, eso era inspirado por Dios. Hoy en nuestras Biblias podemos encontrar cómo fechas se contradicen de un libro a otro. Fechas de Reyes escribe la historia del pueblo judío desde la perspectiva real, y Crónicas escribe la historia del pueblo judío desde la perspectiva sacerdotal. La misma historia, no coinciden los años. ¿Por qué? Porque
hay diferentes personas que se dedicaron a traducir y a investigar la Biblia en idiomas que no eran los suyos. Por lo tanto, hubieron equivocaciones humanas de personas que no estaban siendo inspiradas por Dios, sino que estaban haciendo obra para el pueblo y el reino de Dios, que por su humanidad cometieron errores. Mientras que aquellos que fueron inspirados por Dios sí estaban escribiendo todo lo real, puro y genuino de parte de Dios. Pero ¿qué pasa? Lo escribieron en hebreo y lo escribieron en griego. Y después se tuvo que traducir, por ejemplo, al español. Casidoro de Reina y Cipriano de Valera, algún que otro error cometieron. ¿Eso quiere decir que le quita valor y peso a nuestra Biblia? Para nada. No le quita ningún peso, no le quita ningún valor, porque nuestra Biblia contiene algún error, pero en su totalidad es inspirada por Dios y es la palabra de Dios. Sí. Dicen que son errores de traducción. Son errores de traducción. Pero que el fondo de lo que se está traduciendo es el fondo que el Señor inspiró. Claro. Lo que se está diciendo. Porque si... A ver, Porque si no trae duda. Claro, porque que haya una confusión, por ejemplo, en fecha, si no es una confusión tremenda, pues vale. No, Lo importante es lo que se está diciendo, ¿no? Son errores mínimos, errores que son para tocar las narices, porque no tienen nada que ver con la salvación. Que si no nos podemos quedar Que no con tiene- que hay errores. Tiene algún que otro error de traducción, no de contenido. La inspiración divina era plenaria y verbal, en su totalidad y en cada una de sus palabras. Dios inspiró la Biblia. Lo que pasa que en la traducción, por hacer una buena obra, los humanos a veces metemos la pata. ¿Cuál es el tema de la Biblia? Jesucristo. El tema de la Biblia es Cristo, su gran tema, nuestra salvación, su buen propósito y la gloria de Dios es la meta de la Biblia. El tema es el supremo tema de la Biblia es la persona y obra del Señor Jesucristo. El mensaje es la redención por medio de Jesucristo. El mensaje de la redención es anunciado por el Antiguo Testamento, narrado en los Evangelios, predicado en Hechos, explicado en las Epístolas y consumado en Apocalipsis. Toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento, nos está anunciando que hay un Mesías que vendrá. En los Evangelios nos explica la historia de ese Mesías que ha venido. En Hechos nos explica las consecuencias de ese Mesías. En las Epístolas nos invita a seguir el ministerio del Mesías. Y en Apocalipsis nos dice todo lo que va a pasar si sigues o no sigues al Mesías. Toda la Biblia está guiada con un mismo tema, con un mismo hilo conductor: Cristo y este resucitado. Y si toda la Biblia está inspirada por Dios, toda la Biblia tiene un mismo hilo conductor, ¿por qué el Antiguo Testamento nos es tan difícil de comprender? ¿Y dónde vemos a Cristo en el Antiguo Testamento? Hay pequeñas simbologías, sombras de Cristo en el Antiguo Testamento. Podemos ver a Adán, podemos ver a Moisés, podemos ver a Abraham, a Isaac, como tipos, se les llama tipos a estas pequeñas sombras. A Adán como el nuevo ser, como el principio, a Abraham como aquel padre que da a su hijo, a Isaac como aquel hombre que se entrega para salvación, a José como ese gobernador. Vemos a cada uno de los personajes de la Biblia reflejados en la persona de Cristo.
Y esto se llama tipo. Y el cumplimiento de este tipo se llama antitipo. El antitipo lo encontraremos en el Nuevo Testamento, mientras que el tipo solamente lo encontraremos en el Antiguo Testamento. ¿El propósito de la Biblia cuál es? Dar a conocer la historia de la redención del hombre y la manifestación gloriosa de Dios. Dice Efesios 1:3, para alabanza de la gloria de su gracia, es decir, para exaltar la obra de Cristo. Ese es el propósito de la Biblia, dar a conocer el mensaje de la redención, el mensaje de la salvación, el mensaje de la obra expiatoria de Cristo por cada uno de nosotros. Ese es el propósito de la Biblia. Y ahora entramos en la explicación de algunos conceptos que estamos usando mal la iglesia actual. ¿Qué es la revelación? Y quiero una contestación. ¿Algún voluntario? ¿Qué es la revelación? Isaac, ¿qué es la revelación? Voy a hacer una frase, por favor. Una revelación, vamos a ver, es algo que está oculto para el resto y es sabido por varias personas para instruir a la sociedad. Entonces, la revelación es algo que está oculto y Dios lo da a conocer. ¿Podría ser? Entonces, hoy Dios, a través de la Biblia, nos puede revelar. Pero si la Biblia ya está ahí, no hay nada oculto. La revelación es la Biblia misma. La Biblia, los 66 libros de la revelación que nos ha sido dada. Está ya revelada. Ahora viene el término que se usa de revelación en el tiempo actual sin tocar lo que es la revelación de la Biblia. Lo que nosotros llamamos revelación realmente se tendría que decir iluminación. Técnicamente la revelación está hecha y no hay más revelaciones. En realidad. Otra cosa es el término que se usa hoy. Como amor o como otros términos que se usan no del todo como a veces hablamos. Como dice el pastor, como dice Daniel, usamos términos que son incorrectos. Revelación en sí, aquello que estaba oculto y ya no lo está, es la palabra de Dios. Aquello que no estaba y ahora podemos tener y obtener, eso es la Biblia. Eso es la palabra de Dios. Es decir, la revelación es nuestra queridísima Biblia. Entonces, aquello que Dios nos habla a través de la Biblia es iluminación. Pero Dios nos habla a través de la Biblia, Dios nos habla a través de la naturaleza, Dios nos habla a través de milagros, Dios nos habla a través de sueños, de visiones. Todo esto lo podemos considerar revelaciones. Técnicamente un sueño, una visión, sí puede ser considerado una revelación porque es algo que sí estaba escondido. Un milagro. Nosotros sabemos que Dios nos ha dado poder para que sucedan milagros, pero es algo que está oculto, es una revelación de Dios. Pero aquello que está en la Biblia, no podemos decir, el Señor me ha revelado esto, no, estaba ahí antes. Antes que tú viniese ya estaba. Pero si el Señor nos da un sueño, nos da una visión, se nos aparece un ángel, se nos aparece el Señor mismo, esos son revelaciones especiales, que se llama revelación específica. Mientras que aquello que llamamos mal, que es el Señor me ha revelado, puede ser llamada revelación general. Pero
Pero entrando un poquito más en tema, entonces, ¿qué es? ¿Qué es la iluminación? Cuando el Espíritu Santo te habla sobre un tema en sí, cuando te abre los ojos sobre algo, te da luz. Exactamente, la iluminación es cuando el Espíritu Santo trae claridad a la revelación antes dada. Pero para que haya revelación, tiene que haber inspiración. ¿Qué es la inspiración del Espíritu Santo? ¿Qué es la inspiración de Dios? La inspiración fue una influencia del Espíritu Santo sobre las mentes de ciertos hombres seleccionados, que los hizo instrumentos de Dios para la comunicación infalible de su mente y voluntad. Es decir, la inspiración de Dios vino sobre hombres seleccionados por Dios. ¿Para qué? Para escribir su santa Biblia, para escribir la palabra de Dios. Dios viene sobre personas escogidas por Él para usarlos como instrumentos. Entonces hay tres conceptos aquí que podemos mezclar de una manera rara: inspiración, revelación, iluminación. ¿Qué era la inspiración? ¿Eros qué es la inspiración? ¿Me has escuchado? Inspiración es equivocarte, no pasa nada si te equivocas. No, ya, pero sí, es una revelación, es como... No. Sí, no. Sí, vamos a decir que sí. Sí, la inspiración es revelación sobrenatural de Dios ante las personas. Es algo que está oculto y se le da. ¿Una inspiración está oculto también? Sí, perdón, me equivoco yo, sí, totalmente sí. Inspiración es revelación. Y la revelación es algo que está oculto. Entonces, inspiración y revelación pueden ir unidas, mientras que iluminación no. Sin embargo, nosotros unimos iluminación con revelación. Entonces tenemos que entender que la inspiración es la obra del Espíritu Santo sobre el hombre y la revelación es el contenido de esa inspiración. Y la iluminación es la claridad sobre revelación. Sí. Pero también lo que se podría meter como inspiración también es que no tiene fallo. Pero eso es otro punto. No sé. Eso es parte de la inspiración. Esas son características de la inspiración. Hay diferentes teorías sobre la inspiración. Sí, dime. No, ha dicho. Está la inspiración, es cuando el Señor te usa a ti, ¿vale? La revelación es el contenido, el mensaje que Dios te da. Y la iluminación, cuando el Espíritu Santo te lo hace entender, ¿vale? Las teorías sobre la inspiración. ¿Cómo creemos nosotros que es la inspiración de la Biblia? Dios dio un concepto y el hombre lo escribió a su manera. ¿Fue así? ¿Fue así? No. Dios hablaba palabras y el hombre iba escribiendo y algunas
frases las terminaba él para que quedasen bien guapas. Tampoco. Supongo que tenía en cuenta el estilo de expresar de cada persona. Dios totalmente hablaba palabra por palabra y el hombre escribía. ¿Sí? ¿No? ¿No? Yo tengo que escuchar también que cada uno usaba su personalidad y su... Eso se ve en los evangelios, ¿ya? Como Lucas, que era médico, cuando hacía en lista su profesión, o que era... ¿Luis? El hombre no podía quitarle ni ponerle a lo que Dios le estaba indicando. Porque claramente dice que el hombre no puede ni quitarle ni ponerle. Tenía que hacer directamente lo que Dios le estaba indicando. Exactamente. ¿Laura? Que si no, no tendría sentido porque estaría toda la Biblia escrita igual. Exactamente. Estos son diferentes teorías que hay. Está la teoría natural, donde el hombre solamente escribía por escribir, en un momento donde coloquialmente decimos, hoy me siento inspirado. Pues estaba inspirado y escribía. Pues no. Esa se llama la inspiración natural. Después podemos encontrar la inspiración mecánica, que es la que decíamos de que Dios habla y dicta palabra por palabra y el hombre solamente se limita a escribir. Inspiración mecánica es imposible porque si no, como decía Laura, toda la Biblia tendría el mismo estilo. Inspiración parcial es imposible también. Es la burrada que he dicho yo de que Dios decía algunas cosas y el hombre iba añadiendo. Si fuese así, la palabra de Dios no sería palabra de Dios, sino sería un libro que contiene palabra de Dios. Y nosotros deberíamos escoger lo que sí y lo que no. Y como hombres pecadores como nosotros, escogemos lo que es santo y lo que no lo es. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Qué es lo que viene de Dios? ¿Qué es lo que viene de parte del humano? Lo que realmente nosotros creemos, o debemos creer, es que la inspiración es plenaria y verbal. Cuando decimos plenaria nos referimos a todas y cada una de los libros, a todos y cada uno de los capítulos, a todos y cada uno de los versículos. Son inspirados por Dios mismo. Y verbal, plenaria y verbal, todas y cada una de las palabras son dadas por Dios. Lo que pasa es que Dios respetaba el carácter y la personalidad de cada uno de los escritores. Por eso podemos ver cómo Pablo escribe de una manera que parece aquello un caracol, va dando vueltas y acaba diciendo todo el rato lo mismo. Como Lucas se detiene como historiador, teólogo y médico que era a primero informarse, a buscar, a tratar de describir la historia de la mayor manera, con la mayor exactitud, con el mejor detalle posible. Por eso es el Evangelio con más detallitos que no podemos encontrar en otros Evangelios. Por ejemplo, Marcos es el Evangelio rápido. ¿Por qué? Porque quería dar a conocer las verdades de Jesús lo antes posible. Escribió las cosas así más importantes que Dios le estaba diciendo. Y lo escribía de la manera rápida, el Evangelio rápido. Dios inspiraba de forma plenaria. Todo el escrito era inspirado por Dios. Todas las palabras eran inspiradas por Dios. Pero el estilo y la personalidad de ese libro iba a ir totalmente en conexión con la persona que lo estaba escribiendo. Sí. Los libros apócrifos fueron
¿cómo se dice la palabra que han dicho? Rechazado. ¿Inspirado por Dios? No. ¿Por qué? Según en el siglo IV, cuando se hizo el canon, se pusieron 4 criterios que los tenía para hablarlo más tarde, pero bueno, vamos a decir ya. ¿Qué? Página 13, dice el pastor. En el siglo IV estaban haciendo el canon y tenía que tener 4 características. 4 características para que el libro fuese aceptado como libro canónico. Una era la apostolicidad, la apostolidad, es decir, que fuese apóstol, seguidor, discípulo de Jesús. El contenido que tuviese un elevado carácter espiritual. La universalidad, es decir, que toda la iglesia o la gran mayoría de las iglesias presentes en ese acto lo aprobaran. Y por último, la inspiración. ¿Cómo dictaminamos si un libro es inspirado o no? Pues dicen que había ese algo especial, el cual se notaba que era inspirado o no. Ese discernimiento, el cual te decía que sí o que no. Por ejemplo, podemos encontrar el Evangelio de Tomás. El Evangelio de Tomás es un evangelio apócrifo, el cual dice en una de sus historias que Jesús mató a un niño y como le dio mucha pena, luego lo resucitó. ¿Cómo Jesús, el Salvador, el Mesías, va a matar a alguien? Ya hubiera pecado. Ese algo, ese discernimiento te dice, Tomás, estás colado. Pero Tomás, entonces, ¿por qué explica eso? ¿Por qué escribe eso? ¿Por qué? Porque habían diferentes movimientos gnósticos que lo que querían hacer era contradecir todo lo que la palabra de Dios decía. Se levantaron diferentes herejías, diferentes movimientos contrarios a todo el cristianismo, a todo lo que tenía que ver con el Mesías. Entonces lo que intentaban hacer era ir en contra de lo que Cristo realmente hizo. Hay otros evangelios que solamente son ficción. Hay libros donde te encuentran una historia, no mencionan a Dios, pero decían que era Dios el que hacía los milagros o el que hacía tal, cuando realmente a lo mejor ni siquiera había sucedido esa historia. Pero entonces, si nos ponemos en esa forma, igual que Tomás lo que hacía que era escribir para ir en contra del cristianismo, pero que se había escrito, ¿pueden haber también libros de la Biblia que no digan la verdad pero que vayan a favor del cristianismo? Que hayan podido ser utilizados para favorecer el cristianismo, cosa que a lo mejor no pasó o no fue verdad lo que... No. Todo lo que hay en nuestras Biblias, todo lo que hay en nuestras Biblias está totalmente contrastado con la historia, con la arqueología, con un montón de departamentos, de ramas que le dan la razón. Hay libros científicos, hay un libro en especial que por ejemplo se llama "Y la Biblia tenía razón". ¿Por qué? Porque hay argumentos arqueológicos, hay argumentos científicos, hay argumentos medicinales. Hay muchos argumentos que al final y al cabo dan la razón a la Biblia. Todos y cada uno de los libros de la Biblia han sido más que exprimidos por la ciencia, por los filósofos, para intentar quitarle la razón, pero no han podido.
no hay nada que demuestre los apócrifos. Los apócrifos han sido totalmente exprimidos y estudiados por la Iglesia Católica, y lo único que han hecho ha sido ocultar esos estudios para que no salga a la luz. Los apócrifos, ¿Sí? cualquier persona que tenga el Espíritu Santo, estando bien en Dios y los lea, nos contradice. Nos contradice totalmente. Es más, uno piensa, el que ha escrito esto no debería estar moviendo la cabeza. Sí. Porque contradice totalmente cualquier persona que tenga el Espíritu Santo, la opinión que tiene un cristiano. Es que lo que hay que tener en cuenta es que precisamente por esto estos concilios hacen decidir en unos libros que se queden así como una verdad ante todo lo que se está levantando para falsificar la verdad. Entonces lo que quieren es decir, vamos a elegir la palabra de Dios, vamos a coger lo que es de Dios, y tú piensas que si Dios preservó desde Moisés escritos y profetas, etcétera, etcétera, originales para que llegaran hasta ahí, él también se encargó. Aquí lo que nos habla es parte filosófica, científica, argumentos teológicos. ¿Para qué? Para hacer más peso sobre lo que Dios habla también, sobre lo que el Espíritu Santo habla. Entonces, uniendo lo que dice el Espíritu Santo, porque si Dios ya preservó todo eso, ¿cómo lo va a preservar en el momento de decir la verdad total? No. Él preserva todo eso por medio de los teólogos, pero aparte un montón de argumentos más humanos para entender que son la verdad y que es la verdad para siempre, esto que se decide ya. Los libros apócrifos me recuerdan mucho a los musulmanes que cuentan historias, que tú las escuchas y dices, bueno, estáis, no sabéis lo que estáis diciendo. Además, una línea apocalíptica mucho también. Y murió el diablo y cosas así. Yo me he leído varios libros apócrifos y son pues como novelas, muchos de ellos. ¿Sí? Ahí entra, hermano, lo que usted acaba de estar diciendo en ese momento, la inspiración. Alguien en un momento se siente inspirado y empieza a escribir, voy a escribir este libro, voy a hacer esto. Y esos libros apócrifos, según la historia, dicen que fueron escritos en los 400 años de silencio donde no hubo voz de Dios. Y en ese tiempo que no hubo voz de Dios, ellos aprovecharon y dijeron, vale, yo estoy inspirado, voy a hacer esto. Y se pusieron a escribir los libros. Y ya por último, allá al final de los libros se encuentra una frase, como disculpen. Si me equivoco, disculpen, perdónenme. Y en los libros inspirados de Dios no se encuentra eso. En otras palabras, casi dice, he dicho que así es. En los libros, ya en los libros inspirados de Dios. Sí, lo que te refieres más en los macabeos. Sí, ya habla diferente. Entonces ahí entra lo que usted dice. Voy a escribir. Quiero hacer esto. Se pusieron a escribir. No había. El tema de los libros apócrifos es complicado de tratar, porque los apócrifos nuestros son aceptados dentro de la Biblia católica. Entonces, ¿qué realmente son los libros apócrifos? Para nosotros, todo aquello que no entró en el concilio del siglo IV es apócrifo. Sin embargo, muchos apócrifos nuestros están dentro de su Biblia y los llaman deuterocanónicos, es decir, más tarde del canon. Ellos mismos dicen que hay libros que no están dentro del canon, pero que son del canon. Es una pequeña contradicción que tienen en su Biblia. Y después hay libros que ellos llaman apócrifos, que nosotros llamamos pseudopígrafos. Es decir, son fábulas, son historias raras. Y después dicen que era el Espíritu Santo que los iluminó. Ya, pero hay momentos donde el Espíritu Santo te ilumina, te revela, te guía a hacer el bien, no a matar, por ejemplo, en algunos libros de estos, no a hacer barbaridades, rituales espirituales que no vienen a cuento. Entonces, hay un discernimiento, hay un don que Dios da, que te da a entender si es de Dios o si no es de Dios. Tú puedes leer la Biblia y tú puedes leer un libro de teología y ves que la Biblia tiene un peso que la teología no tiene, y están hablando de lo mismo.
Hemos hablado de la Biblia, hemos hablado del tema de la Biblia, hemos hablado del propósito de la Biblia, hemos hablado de la revelación, hemos hablado de la inspiración y la iluminación. Y ahora vamos a hablar de la inerrancia de la Biblia. La inerrancia de la Biblia nos habla de que Dios no se equivoca, de que la palabra de Dios, de que las escrituras de Dios, de que nuestra santa Biblia no tiene ningún error en su original. Lo que Dios quiso decir era plenamente inspirado por Él. Creemos que la Biblia es completamente verdadera en todo lo que enseña, tanto explícita como implícitamente. Es decir, todo lo que da a entender es tan inspirado por Dios como lo que dice tajantemente. La inerrancia nos da a entender que Dios actuó sobre los autores humanos de la Biblia de tal manera que ellos usaron sus personalidades individuales al escribir sin error la revelación de Dios al hombre. Es decir, la inerrancia nos dice que la Biblia no tiene errores y que la Biblia, por ende, por lo tanto, es veraz, es completamente verdad. ¿Por qué no tiene errores? Porque la Biblia es palabra de Dios y Dios no se equivoca. Porque la palabra de Dios es verdad. Porque toda palabra de Dios es pura, es sin mancha, es sin error. Porque alguien con atributos como los de Dios, omnisciente, omnipresente, omnipotente, ¿qué necesidad tiene de mentirte a ti? Porque la obra del Espíritu Santo es totalmente genuina. ¿Y cuál es la importancia de la inerrancia de la Biblia? ¿Qué opináis? ¿Qué pensáis? ¿Cuál es la importancia de que la Biblia no contenga errores? Antonio, ¿qué piensas? ¿Cuál es la importancia de que la Biblia no tenga errores? Pues eso, simplemente de que sabemos que la Biblia es inspirada por Dios, y es lo que acabas de decir, que Dios, ¿para qué nos va a mentir? No tiene sentido, que Dios nos miente. Es que... Claro. Carlos. Es para que no nos equivoquemos en su palabra y en su ley, ¿no? Otra cosa, si la Biblia en algún sitio, en algún lugar nos mintiera, ahí demostraría que entonces que Dios no es perfecto. Y si Dios es perfecto, no puede entrar un error en él. Entonces se catalogaría como una equivocación del autor del libro, no simplemente que Dios no nos ha mentido, sino que simplemente la culpa iría al autor. Si hubiera un error en la Biblia, como ha dicho antes el pastor, no se trata de culpa, se trata de que la consecuencia claro. No, además que un simple error lo que haría es perder toda la credibilidad que tiene la Biblia. Como hemos dicho al principio, tienen pequeñas... hay unas pequeñas no coincidencias en fechas, pero porque Dios puede permitir el error, pero Él no puede producir un error. Claro, pero permitir un error en fechas, por ejemplo, no es algo que no es salvífico, no tiene una revelancia. No lleva nada, una fecha no nos lleva nada. A mí me da igual que sea en el 2000 que en el 2003. Me da igual. Es que lo que hay que tener claro es que, por ejemplo, no la doctrina, la enseñanza, las bases, lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, no tiene nada que ver con eso. Si estamos hablando de fechas que fallan años, es porque al fin y al cabo, si uno lo que quiere saber más fechas, lo que busca en el original y encuentra ya claramente cualquier tipo de... Claro, pero que me refiero en la historia. Pero la equivocación no tiene nada que ver con el mensaje, no tiene nada que ver con la doctrina. El original no tiene ningún error, porque
es pura inspiración y revelación de Dios. Y Dios no puede producir ningún error. Y la importancia de la inerrancia de la Biblia es vital, porque toda herejía, toda mentira, toda religión humana nace de creer de que hay errores en la Biblia, de que hay parte de la Biblia que no es verdad. Toda herejía nace de creer que la palabra de que este libro contiene palabra de Dios y no de que es la palabra de Dios. De creer de que hay una inspiración parcial y no de que es una inspiración plenaria y verbal. Es decir, cuando nosotros damos cabida a que en la Biblia hayan errores, damos cabida a que hayan errores plenos, doctrinales y heréticos en nuestra creencia. Mientras que si tú te basas directamente por lo que dice la Biblia, creyendo de que hay una inspiración plenaria y verbal, donde el Espíritu Santo ha dicho todo lo que en ella encontramos, hay una creencia firme, estable y dirigida por el mismo Espíritu Santo. Mientras si comenzamos a divagar y a hacer alegorías sobre lo que es de Dios y lo que es humano, pues podemos decir que la obediencia a nuestros superiores, eso es humano. Eso es porque el que lo escribió quería que se sometieran a él. Decir que no hayan ídolos, eso es porque quería que lo adoraran a él. Podemos llegar a contradicciones que dan miedo. La mejor manera de saber, penso yo, que la Biblia es veritat, es posar-la en pràctica. Si funciona, es veritat. Si no funciona, es mentira. Bueno, pero eso es bastante... Eso es tirarse a la piscina sin saber que hay agua. Yo me he llançat a la piscina. Y la mojado. Porque había agua, se le echó la cabeza. Sí, es como un libro de un abogado, la Biblia, para el evangélico, porque toda persona, todo párrafo está escrito bajo Dios, está inspirado por Dios. Y todo lo que está inspirado por Dios es como una ley la que tienes que basarse sobre esa palabra. Y todo cristiano tiene que basarse en esa palabra. No creo que tenga que dudar de ninguna tilde, de ningún acento ni de nada. Porque la palabra que está escrita es para nosotros. Si nos equivocamos, es que dudamos de esa ley. O sea, que el cristiano no tendría que dudar de cada palabra que está escrita. Es que en el momento que creemos que la inspiración va a ser parcial, ahí es que ya podemos inventarnos nuestro propio evangelio. Porque ya, ¿qué es lo que vale y qué es lo que no? Escojo lo que me da la gana. Escojo lo que... Esto es del Señor. Esto no. Esto de ir a hacer discípulos supone mucho trabajo. Esto no es del Señor. Someteos a las autoridades, esto tampoco. Soportaos unos a otros, ese... Venga, va, este sí, porque mira... Gozamos cuando estés en diversas pruebas. Este se vino arriba, esto es mentira. Pero es que tenemos que tener claro que es como todo. Echa la ley, echa la trampa, es que ha existido en toda la vida. Por ejemplo, entendemos que la Biblia hay que contextualizarla. Entendemos eso, ¿no? Que contextualizar el tiempo, la época, etcétera, ¿no? Pero ya encontramos dentro de eso que hay gente que con el tema de es que la contextualizo, pues ya se acaba saliendo de la verdad y de la inspiración. La contextualizo y al final pues se acabó haciendo una inspiración parcial. Esto era para este tiempo, esto es para el otro tiempo, esto para no sé cuándo. No, la inspiración es plenaria y verbal, está siempre. Hablaréis nuevas lenguas y echarán fuera demonios. Y de ahí el inglés, catalán y francés. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Cosa operativa.
veritat o no? Sí, sí. La paraula és veritat, no? Sí? Posa-ho en pràctica i ho viuràs. Si no vius la paraula, no sabràs si és veritat o mentida. És això que estic intentant. Pero yo creo que si hay una persona que realmente busca tanto el poder decir, pues la palabra no es verdadera en su totalidad. Por ejemplo, si hay una persona que es capaz de indagar, de argumentar, etc., esa misma persona se va a chocar con el muro que se han encontrado un montón de científicos, etc., en lo que han querido demostrar que la Biblia no es verdadera y se han chocado que no pueden demostrar lo que no es verdadera. Claro, pero también... Porque no solo el Espíritu Santo. O sea, los científicos sin el Espíritu Santo no han podido rechazar la verdad de la palabra. Pues aún teniendo la revelación del Espíritu Santo o la iluminación del Espíritu Santo, pues imagínate, menos vas a poder rechazar esa verdad si te metes a buscar siempre la verdad. Luego también imagínate de que, como dice, ¿no?, de que vive la palabra. El que coja el Antiguo Testamento, pues imagínate tú, ojo por ojo, diente por diente, todo ciego y todo sin diente. Hasta que llega el Nuevo Testamento. A ver, estamos hablando de la palabra, estamos hablando de la palabra. Empecé por el Antiguo y así, ya llega el Nuevo y... No voy a coger lo que me interesa, lo que no me interesa, No, pero el Señor dijo cuando vino que daba publicidad. Sí, pero imagínate a aquellos que han empezado a leer el Antiguo Testamento. Ah, pues Jesús... Y cuando dice, anda, ahora Jesús ya me dice lo contrario. Pero no cuenta. Entonces el que tuvo 4, 5, 6 mujeres que estaban permitidos de las Pues por eso digo que si te están ¿Se ha escuchado una vez? Leamos primero el nuevo, ¿eh? Bueno, vamos a ir terminando, va. A ver, lo que dice Jesús es verdad. En varias partes de la Biblia, Dios dice, probadme en esto. Y si soy Dios, id en pos de mí. Y si sois de los bares, id en pos de bar. Eso hay que ir leyendo, que eso va a suceder. Yo puedo decir, por experiencia propia, personal, que yo pensaba que dijerais lo que dijerais, la Biblia había sido inspirada por Dios en parte. Y una revelación tremenda de Dios que impartió mi vida me demostró que era inspirada totalmente por Dios. No me lo enseñó ningún hombre, me lo enseñó el propio Dios, con una experiencia personal, y yo solo tenía 12 años. Probadme en esto, dice Jehová, y es una realidad. Hay que probar a Dios y poner la Biblia por práctica y ella misma te revela que es una realidad. ¿Cómo saber que la Biblia es verdad? Una de las maneras es tirarse a la piscina. Cuando estén todos ciegos y sin dientes, no te Leer el Nuevo Testamento, por favor. Leer el Nuevo Testamento. Hemos hablado de la Biblia, hemos hablado de la revelación, la inspiración, la iluminación, de la inerrancia, y vamos a terminar hablando del canon. Canon quiere decir en el griego caña recta que servía para medir. Caña recta que servía para medir. Era una caña recta que usaban los carpinteros. En el Nuevo Testamento aparece 4 veces. Y nosotros tenemos en nuestro canon, en nuestra Biblia, los 66 libros que fueron aceptados en el siglo IV, y a partir de ahí ninguno más se introdujo. Mientras que en la Iglesia Católica se introdujeron libros 2 veces más. Están los libros canónicos. En la Iglesia Católica, los libros deuterocanónicos y los libros apócrifos. ¿Canónico qué quiere decir? Que entra dentro del canon. Es decir, hay una caña de medir. Si entras dentro de esta caña, dentro de esta medida, estás aceptado. Eres canónico. En el concilio del siglo IV, que se ha dicho antes, se hizo el canon, ese examen para ver. Y ahí está, medían cuáles son y cuáles no. Tuvieron varios concilios, pero para tratar diferentes temas. Dentro de los canónicos encontramos los libros de los que nunca se dudó su canonicidad, su veracidad, su apostolicidad,
¿qué más hemos dicho antes? Apostolicidad, contenido, universalidad y su inspiración. Nunca se dudó de ella. Todos nuestros libros, todos los que encontramos en nuestra Biblia, nunca se dudó de su inspiración, nunca se dudó de su universalidad, nunca se dudó de su apostolicidad, nunca se dudó de su contenido. Más tarde, la Iglesia Católica aceptó unos libros que fueron llamados deuterocanónicos, de los cuales se dudó alguna vez. Y los protestantes no los incluyeron. Como por ejemplo, Tobías, Judith, Sabiduría, Baruch. Esos libros también están Sí, en la Biblia Católica. Hay partes de la Biblia que intentan como citar otros libros. Eso lo hablé con Juan Carlos, de que partes de la Biblia como que estaban a otros libros. Y eso no lo pone en el libro de tal, cosa que no hay ningún libro así en la... Hay una mención al libro de Baruch, al único. Al libro de Baruch, que es el libro escrito por el ayudante de Jeremías. Y la mención la hace Jeremías. Creo que puede ser entendible que Jeremías hiciese una mención al libro de su ayudante. Entonces, Sí. dice en el libro de Baruch no pasó en el canon porque... No entró pues, porque se dudó o de su apostolicidad, de su universalidad, de su contenido o de su inspiración. A que todo el mundo lo aceptara. Por eso el examen era tan duro. Solo pasaban los que no tenían ninguna duda que eran de Dios. Quizá podría haber algún libro que se rechazó que podría valer. Pero entonces ya salimos de lo que... Entonces se cambiaron lo que Moisés escribió, se cambió lo que los profetas escribieron. Si Dios preservó, Dios lo tiene que preservar hasta el final, su palabra. ¿Tú crees que un libro que ha sido guardado y preservado durante tantos años, donde muchas ideologías han intentado acabar con el libro, donde muchas dictaduras han intentado quemar libros y libros y libros para acabar con la Biblia y no lo han conseguido? Si alguno de esos libros inspirados que Dios inspiró no hubiese entrado en ese libro, Dios no lo hubiese guardado también. Entonces, entramos dentro, nuestra Biblia entra dentro de los libros canónicos, de los cuales nunca se dudó. Y a partir de aquí hay algunos de los que se dudó y después entraron, y otros de los que se dudó y no entraron. Los apócrifos para los católicos es este tercer apartado de los que se dudó y nunca entraron. Mientras que para nosotros apócrifos es prácticamente todo. Todo el grupo que no sea canónico es apócrifo. Y después hay otro apartado que es pseudoepígrafos, que es ese apartado donde hay unas fábulas, unos cuentos, unas novelas de muy alto contenido espiritual, pero no un espiritualismo bueno, que le han dado el valor, la importancia de algo bueno, pero que no te lleva a una relación con Dios, sino a conocer quizá un poco más del mundo espiritual. Por lo tanto, no entró en el canon. Y por último, el canon tuvo esos cuatro criterios de los que hablábamos: apostolicidad, universalidad, contenido y inspiración. Si podéis poneros en pie, vamos a orar y terminar.